Estamos en directo en Gran Canaria. Las 4 de la tarde vamos a estar una media horita aproximadamente, unos minutos menos, unos minutos más, hablando del camino del artista. Estamos en este espacio que hemos creado, que es el Club de Lectura. Estamos con este libro de Julia Cameron, El camino del artista. Buenas tardes a la gente que entre ahora. Y ya hemos hecho varios días de lectura, varios días de trabajo, y hoy me quería centrar un poquito más, como el otro día, en lo que son las emociones. El otro día estuvimos hablando muchísimo del trabajo que habíamos realizado, ¿no? De las páginas matutinas, el encuentro con nuestro artista, hablar de conectar con nuestra niña, nuestro niño interior, y hoy me gustaría hablar sobre esas emociones, tantas, infinitas emociones que tenemos nosotros los seres humanos, los animales también, y que nosotros a veces no sabemos canalizar, a veces las canalizamos mejor y a veces las canalizamos peor. Quería empezar por la ira, porque es precisamente en el capítulo 3 del Camino del Artista, es una emoción que ella nombra, la desarrolla, habla de la ira. Y quería hablar, por ejemplo, de lo que ocurre, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Cuando a lo mejor sentimos rabia o ira por alguna circunstancia, por algo que estamos viviendo, por algo que ha pasado, y si no lo canalizamos bien, puede pasar que exteriorices esa emoción con un comportamiento inadecuado, que puede ser pues enfadarte de forma agresiva, hola Noemi, buenas tardes, ser una persona desagradable, o puedes incluso hacerte daño físicamente porque esa ira no la sabes canalizar y le das un golpe a algo, o la haces tan interna y no la expresas de ninguna manera, que puedes incluso enfermarte gravemente con enfermedades como pueden ser un cáncer, una depresión, porque estamos conteniendo una energía muy poderosa en vez de darle la salida que requiere, porque toda emoción nos lleva a una acción. ¿Qué significa? Que si la ira, por ejemplo, le damos un buen uso, si sentimos rabia, ira, enfado en algún momento y eso lo utilizamos para hacer un cambio, por ejemplo, siento ira, rabia por lo que está ocurriendo en mi sistema, en el sistema en el que yo vivo, no me gusta que haya falta de filosofía ecológica, no me gusta que no se respete a los animales, no me gusta que no haya libertad de expresión, o que no haya libertad para uno hacer lo que considere correcto cuando desde un punto de vista muy lógico lo es decir, que haya basura y la gente la tire y le parezca normal. Hay cosas que te pueden generar, a mí me generan mucha tristeza, que es otra emoción, y a otra persona le puede generar a lo mejor ira, ¿no? Pues en ese caso lo importante es identificar la emoción, estamos identificando qué es la ira, y aprovechar esa emoción para hacer algo positivo. Por ejemplo, si yo siento un montón de rabia, pues porque la gente tira basura en la calle, pues la recojo. Voy al ayuntamiento, al cabildo, pregunto cómo se puede establecer una normativa ciudadana para que la gente no tire o para que haya más limpieza en esa zona, porque al final es una falta de conciencia en este caso, ¿no? Colectiva. Pero de lo que se trata es de aprovechar la emoción para que vaya en beneficio nuestro y en beneficio de los demás, siempre. No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, con esta emoción, que sería la ira, el enfado, la rabia, que la canalizan bien o no la canalizan bien, y eso les lleva a lo mejor a actos que no son apropiados o para el exterior o para uno mismo. En mi caso, cuando yo he sentido rabia, la he reprimido y me he hecho daño, y entonces he tenido que ir aprendiendo poco a poco a irla canalizando. Normalmente yo lo que hago es hacer deporte. Salgo a correr, salgo a caminar y voy como desintoxicándome, porque al final las emociones generan una serie de reacciones químicas en tu cuerpo que hacen que segregues hormonas que son tóxicas, como por ejemplo el cortisol. Al segregar cortisol, pues tu organismo se desajusta. Y lo importante es que haya un equilibrio hormonal. No es fácil, pero tenemos que aprender. No enviando mensajes negativos hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos, no enviando mensajes negativos hacia el exterior, pasando por el filtro aquello que vayamos a decir, aquello que vayamos a expresar, aquello que vayamos a hacer. Una emoción podría ser la ira,
Otra que apunté fue la indiferencia. Qué dura es la indiferencia. Para mí es una de las emociones como más hirientes cuando eres una persona emocional, sensible. Yo recuerdo que mi abuela me decía que si alguien me hacía daño, la indiferencia era el mejor bofetón que le podías dar. Y a mí no me parecía correcto ignorar a la gente, pero sí aprendí, porque los niños normalmente hacen lo que les dicen los adultos, copian, modelan, y sí aprendí la lección en ese momento de que si yo ignoraba a alguien que me insultaba o que me pegaba, pues esa persona un poquito, hola Sonia, esa persona de alguna manera dejaba de hacer eso que estaba haciendo. Lo que pasa es que a mí luego me hería ver la herida de la otra persona. Entonces, ahora estamos hablando, Sonia, de lo que sería estamos hablando de emociones para la gente que está entrando. Hola Angélica, ¿qué tal? Estamos hablando de emociones, hemos empezado con la ira, de lo importante que es canalizar esa energía, esa emoción, para no volverla ni contra nosotras ni contra las demás personas. Ahora estaba hablando de la indiferencia y recordé una anécdota que era con mi abuela, que me hablaba de que si querías hacer que una persona dejara de hacerte daño, que la ignoraras. Entonces yo apliqué la indiferencia cuando era pequeñita una vez a una niña que me pegaba, me insultaba, y dejó de hacerlo, pero le rompí el corazón. Yo sentí que le rompí el corazón y entonces dejé de ignorarla y volvió a pegarme. Así que sí, la indiferencia a veces es una actitud que hay que tomar ante determinadas circunstancias, pero sí es verdad que es una emoción que no es agradable, ¿no? El sentir a lo mejor la indiferencia de las otras personas. Nos gusta ser aceptados, nos gusta ser queridos, nos gusta formar parte de una familia. A mí me encanta estar aquí y formar parte de todos ustedes, ¿no? Sentir que somos todos una familia, que estamos interconectados. Si por lo que fuera hay un conflicto, alguien me ignora, pues yo evidentemente me voy a sentir herida, lo voy a tener que aceptar, pero son emociones que tenemos los seres humanos. Otra emoción que apunté fue el rechazo, que tiene que ver también con la indiferencia, pero casi le doy como un tono más acentuado, ¿no? Porque es como, no es solo ignorarte, sino que además incluso puedes realizar acciones que hagan sentir a la otra persona que realmente, wow, siente rechazo hacia ti. No es agradable, ¿verdad? Cuando sientes que otra persona te rechaza, por lo menos a nivel experiencial, y cuando trabajo, ¿no?, con clientas, alumnas, son personas sensibles, son personas amables. A nadie nos gusta que nos ignoren, que nos rechacen, que sentir ese rechazo, ¿no?, de una persona. Y es importante incluso, creo, autoanalizarnos. Y si sentimos rechazo, a lo mejor hacia otra persona, hacia otra situación, analizarnos sin sentirnos culpables, simplemente ¿por qué siento rechazo? Porque muchas veces hemos hablado en muchas ocasiones de lo que es la proyección, ¿no? De que si yo siento rechazo hacia otra persona, por ejemplo, es porque a lo mejor me está mostrando algo de mí que no me gusta, o está mostrando algo de mí que yo rechazo, está mostrando algo de mí que yo no he querido desarrollar, y es importante ese autoanálisis sin llegar a la culpabilidad y al machaque, simplemente para observarnos y ver si efectivamente ese rechazo que estoy sintiendo, por ejemplo, puede ser porque esa persona no vibra en la misma sintonía y no me siento cómoda. Pero cuando nos revolvemos, cuando hay un rechazo que me hace sentir incómoda, es cuando tenemos que analizar el por qué. Porque lo importante, desde mi punto de vista, es cuando sentimos una emoción, aprovecharla, sea la emoción que sea, negativa en cuanto a que no nos hace sentir cómodas ni cómodos, o positiva porque nos hace sentir súper bien. Hay que analizarla para ver qué se esconde detrás de esa emoción, qué nos quiere traer esa emoción, para qué estamos sintiendo esa emoción, ¿vale? Porque todo eso engloba siempre un mensaje, y es súper, en realidad, cuando empezamos con toda esta profundización, puede llegar a ser agotador. Por eso es importante simplemente observarla, darte tu tiempo, tu espacio, para llegado el momento, pues a lo mejor decir, pues, vale, he sentido rechazo por esta circunstancia, o porque la intuición me estaba diciendo que a lo mejor esa persona no iba a encajar conmigo porque no teníamos los mismos valores. Entonces simplemente es ir sin juzgar, porque es otra de las cositas que apunté, el juicio, sin juzgar
a las personas, a las situaciones, simplemente observar y a partir de ahí es ¿qué puedo sacar en positivo de esta emoción? No sé ustedes, pero ¿qué se les ocurre que se puede sacar en positivo, por ejemplo, de la ira, que la hemos nombrado antes, de la indiferencia, del rechazo? ¿Qué podemos sentir? Dice Angélica, no es fácil, pero es muy enriquecedor. ¿Verdad que sí, Angélica? A mí me pasa. No me parece nada fácil, no es nada fácil. Cuando trabajo con las clientas y trato de que de alguna manera descubran el para qué tienen esa emoción e incluso qué emoción tienen, no les resulta fácil, no nos resulta fácil porque de alguna manera queremos escondernos y protegernos y nuestro ego quiere protegernos de tal forma que no suframos. Y una manera de protegernos y hacer que no suframos es esconder el significado de la emoción, esconder la emoción o, como hemos dicho en algún otro directo, disfrazarla y hacernos creer que estamos teniendo miedo, cuando en realidad a lo mejor lo que sentimos es una tristeza profunda. Entonces todo eso es importante de ir analizando y sobre todo para mí es una vez descubierta que puedo sacar en positivo. De todo que puedo sacar en positivo, que puedo aprender de aquí. No sé si quieren aportar algo sobre esto, porque yo voy a continuar, por ejemplo, con la que acabo de nombrar, que es el miedo. No sé si se habrán dado cuenta, no sé si ustedes han palpado en el aire el miedo. Hay situaciones y lugares e incluso momentos históricos en los que el miedo se siente en el ambiente, se puede cortar con un cuchillo el aire del miedo que hay en el ambiente. Entonces el miedo está tan al otro lado de lo que es el amor, porque yo de pequeña aprendí que era amor y odio y luego con el tiempo me di cuenta de que no era odio, de que era miedo. Y después, de hecho, estudiando, siempre te ponen como que al otro lado del amor está el miedo, no el odio en realidad, porque el odio creo que viene a ser un amor con muchísimo miedo, porque en realidad tienes miedo de amar y entonces te vas al lado del odio. Es miedo al final. Cuando tú pierdes el miedo, estás conectadísimo con lo que sería el amor, con la vibración del amor. La vibración del amor es altísima, la vibración del miedo es bajísima, como el odio, los celos, la rabia. Vibra súper bajo y te sientes mal, te sientes mala, te sientes cansada. Noemi, sí, yo lo he percibido y creo lo mismo, que es lo contrario al amor. Así lo he vivido yo y así lo percibo yo. Y claro, cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí es verdad que desde lo que es mi percepción personal y profesional, lo veo así. Si otras personas tienen otra percepción, pues igualmente es súper enriquecedora, ¿no? El miedo, lo importante, pienso, es, como estábamos hablando, ¿no? Te oscurece, sí. Te oscurece, te pone gris. Cuando una persona está feliz, alegre, conectada con el amor, brilla. Los ojos brillan, su piel brilla, está como más guapa. Y cuando una persona está como con miedo, triste, deprimida, pues la piel se opaca, los ojos se oscurecen, el cuerpo incluso se encoge. Entonces, haciendo todas esas lecturas, podemos hacer que nuestra vida cambie, sabiendo leer la emoción y sabiendo sacar el jugo a la emoción. Entonces, para la gente que se esté sumando, que sepan que estamos hablando de las emociones. Estamos hablando basándonos en el libro del Camino del Artista, pero como hay un capítulo en el que Julia Cameron se centra tanto en las emociones, pues me gustó un montón y quería hablar un ratito sobre las emociones. Me gusta más escuchar, me gusta más compartir, que ustedes opinen, pero mientras no digan nada, yo sigo hablando y sigo aportando todo lo que de alguna manera percibo yo, ¿no? De todo esto, todo lo que he aprendido, todo lo que yo siento. Con respecto al miedo, yo pienso que si aprendemos de él, es un gran maestro, porque precisamente las personas que nos hacen daño, las experiencias que nos hieren, las emociones que no nos gustan y que nos hacen sentir pesadas y pesados, y pues esas emociones de alguna manera nos están enseñando muchísimo. O sea, son grandes maestros, personas, situaciones, emociones. El miedo es un gran maestro porque nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones que tenemos que tomar para alejarnos de él. Cuando en una sociedad impera el miedo, es una sociedad borrega,
es una sociedad gobernada por personas sin valores. Cuando en un grupo de personas hay miedo, siempre hay un llamado líder, que yo no lo llamaría líder, pero una persona mandona, que de alguna manera está dirigiendo al grupo hacia su conveniencia. No está liderando un equipo como lo podría ser un buen gobierno, ¿no? Como yo visualizo un gobierno constructivo, que sería con una población con una vibración de amor, todo el mundo ayudando a todo el mundo, que llegara, sí, yo soy positiva y lo quiero ver, pero para eso tenemos que considerar que vivimos en una sociedad en la que el miedo está muy latente. ¡Uy! El pajarito. Y tenemos que poquito a poquito ver que eso está ahí, alejarnos de esa agonía y vibrar nosotros alto, porque pienso, es mi manera personal de ver las cosas, que cuando seamos una masa crítica, se llama, de personas, cuando seamos muchas más personas las que viviremos en esa sintonía, las que queramos un mundo mejor, las que hagamos cosas para aportar a este mundo, como pueden ser estos momentitos de compartir, de aportar, de ayudarnos, de dar nuestra opinión, de tener dialéctica, de establecer criterios diferentes, de enriquecernos, de dar lo que sabemos, de conversar, de comunicarnos, pues todo esto es súper enriquecedor. Es más, una cosa que no tenía notada, pero ahora pensando, ¿no?, en opiniones diferentes, que muchas veces opinamos súper diferentes, es importante porque he visto a veces, me sorprende cómo he visto en algunas, por ejemplo en Facebook, sobre todo en Facebook y en Telegram, he visto a personas que tienen una opinión totalmente diferente a la que tienen otras personas y todo el mundo empieza a atacar. Y es como, o todo el mundo o personas. Y es como, yo lo que pienso es, tienen tanta basura en su interior que tienen que soltarla sobre esa persona que se la acaba de presentar ahí. O sea, tratemos de cuidarnos, de no permitir que nos echen basura dentro. Tratemos de no echar nuestra basura, porque a veces sin querer estamos enfadados y tenemos cosas nuestras que tenemos que sanar y procurar pues pasar por ese filtro. A mí me ha pasado de estar muy enfadada y a lo mejor decir algo que no tengo que decir a la persona que más quiero, que puede ser mi marido, mi madre, personas a las que quieres muchísimo, y como no la pasas por el filtro, tracatrán, sueltas una perlita que hace daño a la otra persona y te das cuenta de que has hecho daño. Y es fácil, simplemente es que no te gustaría que te dijeran a ti, no digas lo que no te gustaría que te dijeran, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Trata de no juzgar, trata de no criticar, trata de ser buena gente. Si estamos aquí unidos es porque estamos vibrando igual. Y es mi percepción. Otra de las emociones que yo apunté fue el orgullo, la soberbia. Y apunté también la dignidad, porque están tan interconectadas, ¿no? El orgullo como extra, yo lo veo como soberbia. Y la dignidad es como el punto medio. Es importante sentirte digna, una persona digna, y establecer en tu vida unas pautas que tengan que ver con tus valores. No vayas en contra de tus valores, porque cuando vas en contra de tus valores te sientes indigna, te sientes una persona indigna, y a veces lo hacemos sin querer. Y entonces cuando no conoces tus valores y haces algo que va en contra de tus valores para ayudar a otra persona, para quedar bien, para poder encajar en un grupo, pues puedes sentirte fatal. Y ese fatal del que hablamos el otro día, Carolina y yo, mal, bien, viene a ser posiblemente sentirte indigna de ti, del amor, de incluso del amor de otras personas, que ahí entra en juego la autoestima. Y es importante que el orgullo y la soberbia no sean tan elevados que no nos permitan conectar con el amor y con las otras personas. Estoy hablando de mi percepción, de cómo vivo yo las emociones, de cómo las veo yo, al margen de lo que haya estudiado. Porque siempre, cada persona somos un mundo, cada uno de nosotros somos un mundo, y tal cual yo lo vivo y lo percibo, tú, la otra persona, todas las personas que están ahí pueden estar viviéndolas o percibiéndolas, lo que son las emociones, pueden vivirlas y percibirlas de otra manera totalmente diferente a mí. Pero así lo vivo yo, y pienso que lo importante es sacarle el jugo. Si yo estoy sintiendo un montón de soberbia y orgullo, es pensar, esto me está alejando muchísimo de lo que sería para mí sentirme digna. Me estoy
estoy actuando como una persona prepotente, estoy siendo incluso maleducada. Puede pasar, porque he conocido personas, y probablemente yo también habré estado en ese punto porque no soy perfecta para nada, y puedes llegar a convertirse en una persona borde por estar en la soberbia o ser demasiado orgullosa. Es importante tener el punto de dignidad adecuado, y para eso, desde mi punto de vista, es ir a favor de tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Si tus valores son el amor, la lealtad, el respeto, ayudar, amar incondicionalmente, iba a decir amar, pero para no repetir amor, amar incondicionalmente, crear un mundo mejor, la educación, me tengo que marchar, lo veo luego. Ok, Noemí, un besito. El querer una educación con unos criterios que para ti no tienen que ver con la educación que se ha llevado en el sistema antiguamente, el amor hacia los animales, el amor hacia la naturaleza. Hay infinitos valores que pueden formar parte de ti y que para ti a lo mejor son súper importantes, y a lo mejor para otra persona sus valores pueden ser totalmente diferentes a los tuyos, porque pueden coincidir en algunos, pero a lo mejor la prioridad de esa persona es pues, ganar mucho dinero, tener un muy buen estatus social, ser respetado por un sistema de personas, tener un Jaguar, tener un chalet, es decir, tener cosas, tener posesiones, ser muy respetado. Es decir, son valores que a lo mejor para mí no son importantes. ¿Qué pasa? Que dos personas así podrían chocar si no entendieran cuáles son sus valores. Cuando las personas entienden sus valores y trascienden sus valores, porque lo externo, lo superficial y lo físico, al final, cuando se convierte en un valor fundamental, puede hacer que te alejes de tu esencia. Pero para eso está la vida, ¿no? Para aprender, para experimentar, para crecer. Y lo importante es ver si efectivamente esa emoción que yo estoy teniendo me está alejando, ¿no?, de mis valores, que para mí son importantes, que puede ser la familia primero, el trabajo después, o el trabajo primero, la familia después. Puede ser que ahora, en este momento de mi vida, mi familia sea lo más importante y el trabajo sea después, y dentro de 10 años el trabajo sea más importante y la familia después, o en momentos determinados del día, o en momentos determinados del año. Lo importante es conocer cuáles son tus valores fundamentales para moverte ahí y no alejarte de tu esencia, y entonces hablando de dignidad, sentirte una persona digna, merecedora, estás viviendo la vida que quieres vivir, con las personas con las que quieres estar. Otra emoción, no tenemos muchísimo tiempo, pero bueno, sigo hablando hasta que interactúen si quieren conmigo, sería la vergüenza, ¿no? Es decir, la vergüenza se aprende. Es curioso, tantas emociones que aprendemos, ¿verdad? Pero recordé ahora que muchísimos niños aprenden a ser, hay niños que son más tímidos y niños que son más extrovertidos, pero esa vergüenza que nos paraliza, que de repente un día en el colegio el profesor nos dijo algo que nos hizo sentir vergüenza en la pizarra, por ejemplo, y ese es el momento bloqueo que ha hecho que lo hayamos transferido a lo largo de la vida y sintamos vergüenza por hablar en público, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado momentos determinados de mi vida en los que he sido excesivamente tímida por circunstancias que me han marcado, y entonces sí, la timidez forma parte de mi personalidad. En esencia, hay una parte de mí muy tímida, muy reservada, me gusta protegerla, pero a la hora de estar con ustedes, a la hora de poder expresarme haciendo una interpretación, haciendo fotos de modelaje, haciendo una charla, hablando, sobre todo en público, ¿no?, grabando un vídeo, pues ahí la timidez está sentadita en el banquillo, no le toca jugar, y entonces sale la seguridad, la templanza, la serenidad, la conexión, porque aquí yo establezco que para mí ustedes son lo importante. Ustedes son lo importante y yo les estoy hablando a ustedes. No los estoy viendo y me encantaría poder verlos. Después, de hecho, dentro de un ratito tenemos un directo de ejercicio físico con mujeres, para que se sumen las mujeres, las chicas, y vamos a estar media horita. No las voy a poder ver, pero es como si las estuviera viendo. Bueno, así soy yo, que soy muy visual. Entonces, con respecto a la vergüenza, ¿qué nos está diciendo, no? O sea, ¿qué nos está diciendo esa vergüenza con respecto a nosotras, a nosotros, a nosotras las personas, pero bueno, como mujeres también a nosotras?
¿Qué nos está diciendo la vergüenza con respecto a nosotras mismas, con respecto al exterior? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos sintiendo vergüenza? ¿Para qué estamos sintiendo vergüenza? ¿Qué intención tiene esa vergüenza? Y está tan claro, ¿verdad? O sea, nuestro ego nos quiere proteger. Nos hicieron daño en un momento determinado porque quisimos expresar y no nos dejaron expresar, y la vergüenza salió en nuestra defensa y se quedó a vivir con nosotros para siempre. Entonces es importante descubrir cada uno emociones, como pueden ser, por ejemplo, la vergüenza, por qué, cuándo surgió, cuándo surge, qué siento, para qué lo siento, qué intención hay detrás de todo esto. Ese autoanálisis es súper interesante, porque cuando lo descubres te das cuenta de que eres mucho más que eso. Cuando hay una persona que me dice, clientas sobre todo, que me dicen, no, que va, es que yo soy súper tímida, a mí eso me da mucha vergüenza, ¿qué va? Hablar en un directo, ni loca, me da mucha vergüenza. Me ha pasado con muchas profesionales también, que poco a poco van rompiendo las barreras. A mí también me daba vergüenza, hasta que pensé, ¿para qué sientes vergüenza? Para protegerte, ¿vale? Ok, perfecto, estás protegida. ¿Para qué quieres hacer los directos? Para ayudar, para compartir, para llegar a millones y millones y millones y millones de mujeres en el mundo, y también a hombres, porque los hombres se suman, pero mi objetivo number one es empoderamiento de mujeres. Obviamente empoderamiento femenino. Los hombres tienen también una parte femenina que empoderar, tienen que equilibrarse. Mi foco, mi tribu son las mujeres, pero evidentemente este mensaje luego no tiene género. El empoderarnos, el sentirnos bien, las emociones no tienen género. Nos afecta a mujeres y nos afecta a hombres. Con respecto a la culpa, wow, la culpa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo, es algo que todavía tengo que trabajarme muchísimo. La culpa me mata. O sea, cuando ocurre algo, antes me pasaba con todo, pero cuando ocurre algo en lo que yo siento que estoy involucrada, siento culpa siempre. Y hace años sentía culpa por el hambre en el mundo, por la guerra, sentía culpa, porque hay personas que sienten culpa por todo y hay personas que no sienten responsabilidad por nada. Y esos son los extremos, señoras y señores. Entonces hay que ir al punto medio, no sentir culpa por todo, sentir responsabilidad por lo que te toca, no por lo que no te toca. Entonces, ¿somos responsables de lo que está ocurriendo en el mundo? Sí. Directos a veces no. Entonces hay que ir viendo poco a poco en qué medida podemos ir aportando para que eso que vemos fuera, eso por lo que sentimos culpa, podamos ir modificándolo y cambiándolo. La culpa está bien porque existe por algo. Es decir, si no sintiéramos culpa, que hay personas que no la sienten porque no tienen emociones, como los psicópatas, pues si no sientes culpa y no sientes remordimiento y no sientes ningún tipo de responsabilidad, que la responsabilidad de alguna manera es algo positivo en cuanto a que moderada, no te hace sentir ansiosa, la culpa sí te hace sentir ansiedad, entonces esa culpa sirve para de alguna manera no hacer cosas que te puedan hacer daño, o sobre todo puedan hacer daño a otras personas, cosas que no sean correctas. Lo que, bueno, luego ya vienen los matices, podemos llevarlo a los extremos. La responsabilidad igual, cuando somos hiperresponsables, estamos en el extremo y eso nos genera ansiedad. Y cuando somos hiperresponsables, somos hiperperfeccionistas. Y entonces todo lo queremos hacer perfecto, todo lo queremos hacer como nos dicen que tenemos que hacerlo. Y entonces esos son los extremos que nos vienen a decir que está muy bien hacer las cosas bien, que está muy bien hacer las cosas a tiempo, con responsabilidad, súper bonitas, arregladas, pero ese extremo es hiperexigencia y todo lo que es hiper es un extremo. Así como en el otro extremo está la dejadez absoluta, me da igual todo, yo no siento responsabilidad por nada. Las emociones nos están hablando constantemente. Ahora mismo las emociones me están hablando. Me siento súper emocionada, me siento ilusionada, la palabra exacta sería súper excitada, elevada, porque están todos aquí
las personas que están escuchándome y compartiendo. Algunas personas comparten su opinión, otras personas prefieren estar escuchando, pero siento que están, y al sentir que están, me siento feliz y pletórica, y mi energía sube muchísimo. Entonces es importante leer nuestras emociones para saber qué es lo que está ocurriendo, qué feedback estamos recibiendo del exterior. Ya hemos acabado la media hora. No han colaborado mucho con comentarios porque están calladitos, muy calladitos. Pero bueno, me ha encantado estar aquí con ustedes, porque ya siempre les digo que para mí es como si estuviéramos aquí sentados, hablando en una mesa, en la sala mía, ahora en este salón. Y ahora ya me voy a preparar para la clase de Mi Fit, que estoy esperando a todas las chicas para que se sumen. Y aunque no la voy a ver, voy a explicarles súper bien los ejercicios. Y nos vemos en un ratito. Un beso enorme y gracias. Chao.